Y hoy damos la bienvenida a Clara Soteras. ¿Sabes lo que le dijimos a algún medio? Quita del menú lo que es España o Nacional, quítalo. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Quítalo. Sí. Creo que van tan al día a día dentro de la redacción. Es cierto. Que no miran y tú dices, es que ¿por qué estás automatizando esto? ¿Qué performance tiene? Que tiene 20 visitas este artículo. En el libro, países que Google premia más en Discover, más tráfico en Discover, no he visto Estados Unidos. En los primeros 30 no está. Hablando de Google Trends, ¿crees que Google Trends, utilizando solo Google Trends, podías tener éxito en Discover? No. Cuando algo aparece en Google Trends, es que ya es tarde, porque ya hace rato que es tendencia. Nos te han llamado medios, es decir, me he currado este contenido, estoy en Discover y otro medio que incluso está por encima, incluso, bueno, que están más o menos parecidos. Me copian, lo meten en la IA, lo hacen diferente, pero la misma temática, prácticamente casi los mismos datos y están en Discover también. Pero por eso el algoritmo de Discover también está cambiando. Pero eso ha pasado siempre. En Discover, en Search, en el papel. Eso ha pasado siempre, ¿no? Y quien te coge el contenido sin citar las fuentes y no te cita, pero esa noticia es tuya, eso todos lo hemos vivido, ¿no? En un caso así, ¿tú qué harías? ¿Lo llamarías al medio? ¿El que te coge de Discover y te lo reescriba? Si es muy frecuente. ¿Los llamarías? Es que se me ocurren tantas preguntas, porque lo que acabas de decir es súper interesante. Es decir, incluso nos te han llamado medios, es decir, me he currado este contenido, estoy en Discover y otro medio que incluso está por encima, incluso, bueno, que están más o menos parecidos. Me copian, lo meten en la IA, lo hacen diferente, pero la misma temática, prácticamente casi los mismos datos y están en Discover también. Pero por eso el algoritmo de Discover también está cambiando. Pero eso ha pasado siempre. En Discover, en Search, en el papel. Eso ha pasado siempre, ¿no? Y quien te coge el contenido sin citar las fuentes y no te cita, pero esa noticia es tuya, eso todos lo hemos vivido, ¿no? En un caso así, ¿tú qué harías? ¿Lo llamarías al medio? ¿El que te coge de Discover y te lo reescriba? Si es muy frecuente. ¿Los llamarías? Bueno, depende de la relación que tú tengas con ellos también, si es, yo qué sé, si es de tú a tú, si es local, o si tú ves que un gran medio tal, pero eso no se puede hacer nada, simplemente, bueno, de hecho ya dice el dicho, ¿no? De no copies a tu competidor, sino hazlo mejor. Claro. Ya está. Bien, lo medible no es opinable. Entonces, Discover, ¿qué utilizarías tú para saber si lo estás haciendo bien? ¿Cómo lo mides tú ese tiempo real? ¿Con las herramientas que hablábamos antes? Las herramientas a mí me gusta para monitorear, te permiten monitorear la competencia. Y también hay una que se llama GDDash, que me gusta mucho, que te permite analizar autores y entidades. ¿Cómo medir Discover? Te diría, no medir con números absolutos, sino que tenemos que medir nuestro trabajo y nuestra estrategia con el calendario que hemos planificado y viendo si vamos de subida y cómo se está comportando Google y cómo le estamos gustando. Y alguien me dice, a mí la gente que me llama me dice, oye, quiero estar en Discover o quiero tal o una auditoría de cuál o cuál, y me preguntan por datos. Digo, mira, si vamos con datos, digo, yo no trabajo así. Porque no depende de ti. O sea, a la gente que te dice, sí, en 2 meses estaremos en tantas páginas vistas, es que no sé, es que están haciendo así, porque esto no funciona así y es que tampoco depende de ti. O sea, depende de muchos factores, de Google, de cómo tus desarrolladores, tus recomendaciones las apliquen, claro, de la rapidez en que lo hagas, de lo mal en que las apliques y las tengas que corregir, porque eso no siempre es fácil. Más o menos cuando, no a ti, tus servicios, ¿vale? Pero en general, ¿vale? Un medio dice, quiero cambiar, voy a ponerme en Discover, y se ponen a tope en Discover. ¿Cuánto más o menos crees tú? Haciendo las cosas bien, ¿eh? Y publicando X artículos. Ya sé que depende, ya sé que el número de artículos, depende de las temáticas, ¿vale? Sí. Pero un nicho a nivel nacional, por ejemplo, te pongo, ¿vale? Económico, negocios o algo así, y dice, me voy a poner a tope
¿Cómo? Pues incluso te diría que a lo mejor algún nicho a nivel nacional es más difícil que uno local, Claro, claro. porque tú tienes muy clara dónde debes focalizar tu estrategia. Y a nivel de, imagínate, hablas de negocios, de startups, de empresas, de no sé qué, de beneficios, de ayudas, de no sé cuántos, y dices, bueno, primero hay que analizar lo que te está funcionando y con esto también hay más competencia. Sí. Por lo tanto, el camino va a ser más largo. Yo te diría que a lo mejor algunos tardan 3 meses, a lo mejor algunos tardan 6 meses, pero claro, durante este tiempo Google cambia el algoritmo y te tienes que ir adaptando y dices, vale, no, pues ahora no hacemos eso, ahora hacemos aquello, ¿no? Y eso depende. O sea, que tú estés trabajando bien los contenidos y también te diré que decidimos pues hacer en este nuevo medio que has creado en Galicia, te digo, vale, pues vamos a focalizarnos en esto, en restaurantes, en tal, en crear una comunidad aquí y tal. Y vamos a publicar cada día de esta entidad, de tal. Y vemos y analizamos pues que tú como autor pues en esa temática no tienes tanta buena performance como si en otra. Pues oye, diversificamos y cambiamos, es el momento de virar la estrategia. Oye, lo que no podemos hacer es decir en una semana y publicando un artículo al día, decir, No, claro, ay claro. no, y que no funciona esta entidad. No, a Claro, ver, claro, con claro. 5 artículos no vamos a mirar nada, ¿eh? O sea, esa prisa, trabajar con prisa no funciona. Balón de oxígeno ahora mismo para los medios. Mañana desaparece Google Discover. ¿Qué crees que Bueno, que a pasaría? muchos les ha desaparecido con ese último core Sí, update, ¿eh? sí, sí. O sea, solo hace falta mirar gráficas de Sistrix de algunos grandes dominios de España Sí, sí. que dices, madre mía, Sí, sí, sí. ¿de qué están viviendo? Sí, sí, sí. Conozco a alguno que empezaron a despedir a gente. Yo Sí, sí, también. sí, 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 sí. Entonces, mañana Google Discover deja de desaparecer. Am, ¿Cómo crees tú que un medio, un grupo editorial, puede revertir esta situación? ¿O qué debería hacer? Bueno, pues primero de todo bueno, si no ha aplicado el plan de choque antes de llegar a ese punto, porque eso hace tiempo que los que nos dedicamos a eso, ¿no? Pues ya también estamos haciendo ese hincapié en las mesas de Deberías de incluirlo, el negociación. plan de choque debes Sí, incluir plan algo de así. choque. No, pero hay un capítulo precisamente que habla de cómo gestionar tanto a nivel de redacción con los perfiles del equipo, pero también intentar y la necesidad de cambiar la manera de relacionarse con los CEOs, con C, es decir, que tienen que entender que el SEO ha cambiado y que es diferente y que ya no son páginas vistas, que debemos cambiar nuestros KPIs. Pero volviendo un poco, retomando tu pregunta, te diría que hay que aprender a diversificar las fuentes de monetización. Y me dirás, vale, pero es que esto ya no es SEO. No, sí, sí, 2025 esto es SEO. Porque si tú te fijas, y lo compartirás con los SEOs que tienes en distintos medios, los SEOs ya no son solo SEOs y son muchas veces estrategia de Hombre, redacción, hombre, hombre. son ahora los elementos incorporadores de la IA, son aquellos que aconsejan a los directores editoriales qué formatos, que dices, es que los SEOs hacemos de todo, o Sí, sí, sea, sí, nos sí, sí. vamos poniendo los distintos sombreros según toque. Sí, 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 sí. Incluso a veces, ya no pacificadores, pero bueno, un poco de, bueno, voy a llegar a un entendimiento con este redactor a ver si cambiando esto y tal, no sé Sí, qué. pero eso está muy bien, a mí me gusta mucho y he trabajado en varias Titulas y, hombre, redacciones. titulas y titulas a... Y hay un poco No, el no, ego de los periodistas, pero ¿no? sí, eso siempre dicen, va a venir el SEO para decirme cómo tengo que titular. Pero a mí me gusta siempre cuando empiezo en una redacción, primero olfatearla, ¿no? Sí, sí. De hecho, en uno de mis últimos clientes que empecé, me dijeron, no digas que eres SEO, porque es que se te van a echar encima. Y dije, bueno, primero yo soy periodista, tal cual, pero no, es que hemos tenido aquí 4 o 5 SEOs, ¿qué tal? Que han venido, han hecho su speech, no sé qué, se han ido y tal. Y han dicho, y cada uno dice una cosa distinta Claro. y tal. Y dicen, te van a decir que otra vez, tal. Pues mira, me fui porque era un cliente de Canarias y que todavía estoy con ellos y me dijeron, oye, ¿cuándo vuelves? Qué guay, qué Y guay. dije, guau, qué guay. Qué bien, qué O bien, sea, qué la bien. redacción
Han cambiado un poco el... Empezaron a cambiar la mentalidad y la necesidad de entender que no veníamos a cambiar los titulares, veníamos a aconsejarles a dar mayor visibilidad a sus contenidos. Porque ¿por qué trabajar para que te lean 10 personas? Si titulas un poquito diferente o metes esa palabra o haces ese interlinking o lo publicas a las 7 de la mañana en vez de a las 11, vas a conseguir más tráfico. O sea, tener en cuenta todo esto y entender que eso existe y afecta a la performance de tu artículo es muy importante. ¿Y qué pasa? Yo que a veces, cómo juego con eso o con alguna redacción, pues empiezas a detectar algún aliado y empiezas a trabajar alguna estrategia con ellos y entonces el de al lado dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás consiguiendo estas visitas? Y dice, no, es que estoy trabajando con el equipo de SEO. Y el otro te dice, pues a lo mejor me tengo que interesar, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, ir cogiendo pequeñas y ganando pequeñas batallas dentro de redacciones que no han incorporado nunca esa nueva mentalidad es un win-win. Otra idea para hacer un podcast. Que Sí. podríamos hablar de esto. Bueno, Y las yo... soft skills, Sí, hay sí, un sí, capítulo sí, de esto. sí. Sí, sí. Lo que sí, ya para cerrar un poco este capítulo, yo creo que los cambios a nivel SEO, a nivel, bueno, ya no todo lo que tú decías, no solo es SEO, ¿no? Sino son más cosas, ¿no? Deberían de venir un poco desde la dirección, desde la directiva, ¿vale? Chicos, ahora vamos a trabajar en esto, ¿vale? Es decir, para mí pivotar y cambiar rápidamente es fundamental. Ahora en esto, vale, ahora en esto, en este, de lo que es en el periodismo digital, 2025, pivotar rápido y hacer, nosotros por ejemplo estamos con varios medios y la verdad es que súper bien, nos han entendido súper bien. Hemos empezado solo con el equipo de SEO, han visto que hay resultados y ahora están un poco, pues, contagiándose un poco toda la redacción. ¿Nos ha costado? Sí, pero también teníamos arriba en la dirección, la directiva, chicos, hay que hacer esto. Creo que debería de venir desde arriba, pero bueno. Bien, elecciones. ¿Por qué has escogido elecciones habiendo Juegos Olímpicos? A ver, digo así por encima, ¿vale? No quiero... elecciones sí, hombre, en España y además porque yo creo que es multipaís, esto en todos los países Exacto. tal, ¿no? Pero habiendo, pues, por ejemplo, Juegos Olímpicos o fútbol o muchas otras cosas, ¿por qué elecciones? Bueno, porque elecciones tenemos varias al año. Tenemos las generales, las municipales, las autonómicas, eso en España. Pero es que las elecciones también existen en Estados Claro, Unidos. claro. El fútbol no tiene la misma importancia en Estados Unidos. En Asia también hay elecciones, es decir, y elecciones es un tipo de tema que todos los medios, seas un generalista o seas un local, tocan Sí, sí, sí. adaptado Sí, sí. a tu municipio o adaptado a tu país. Por lo tanto, es el tema estrella un poco para explicar cómo preparar una planificación. Además, es un tema que demanda mucha planificación y que tiene muchos quebraderos de cabeza en los equipos SEO, en los equipos de desarrollo, en los equipos de data y también en toda la organización de las coberturas electorales de los distintos equipos que siguen los partidos. ¿Correrías igual unas elecciones nacionales a unas regionales locales? ¿Diferentes, completamente diferentes, o tienen similitudes? Tienen similitudes en la manera de trabajar y en la planificación, es decir, mirar cómo se buscaron los términos asociados a esas elecciones la vez anterior, es decir, seguramente 4 años atrás, tiene mucho que ver en cómo tienes que planificar lo siguiente, las próximas. Y entender todas las keywords paralelas que se buscaron en ese momento y entender los timings de publicación. Es decir, lo que se busca hoy no se buscaba pues 2 semanas antes o 2 meses antes. La gente quiere, y también según la importancia, ¿no? Si son elecciones nacionales, Sí, la gente se interesa mucho por los candidatos, claro. ¿no? Si son más locales, seguramente la gente ya sabe, tiene muy claro qué tiene que votar, El programa ¿vale? incluso O sea, y... la gente quiere saber cosas distintas, ¿vale? Pero siempre la planificación y el entender
cómo busca la gente, eso sea aplicable a todas. Mira, fíjate, es que ahora se me está ocurriendo, porque las últimas, las del 23, en las nacionales, se nos dio por mirar a los partidos políticos en las webs de los partidos políticos. Creo que solo una ponía el programa que iban a lanzar. Es decir, tío, que la gente pregunta esto. Bueno, independientemente del SEO La que gente quieran... lo busca. Sí, sí, que Una independientemente... de mis recomendaciones en las elecciones Sí, es generar un clúster de contenido sí, sí, sí. de programas Sí, electorales y sí, a partir de esa madre que hablábamos antes sí. también, los partidos y linkarlo, darle, Sí, es sí, sí, sí. información de servicio. Sí, 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 sí. ¿Y tú ese link hacia los partidos lo harías con do follow o no follow? No, no, link a los partidos no. Link a A la una web de los partidos. página, link a un artículo ¿Tuya? que explique el programa de X, el Vale. programa de Y, el programa de Z. Y eso te genera más URLs en tu contenido enfocado a eso. ¿Qué pasa? Que con esto yo lo he tratado en varias redacciones distintas y que incluso, o sea, tú le pides a los contactos de prensa de los partidos el programa, están en campaña y todavía no han cerrado el programa y no te lo pasan. Porque no está cerrado, lo que tú decías, no lo cuelgan en la web, es que no lo tienen. Pero es que las elecciones son de declaraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Son mediáticas. Exacto. Son mediáticas y es así, así. Vale, hazme una hoja de ruta. Estamos hablando de elecciones, estamos hablando, fueron el 23, las nacionales, las siguientes en el 27, estamos en el Ecuador, ¿vale? A 2 años quizás es un poco... ¿Tú crees que ahora mismo podríamos empezar a calentar? O yo te iba a preguntar que me hicieras una hoja de ruta de un año antes, ¿vale? Que más o menos un año antes... Y es más, a nosotros muchas veces, un año antes de las elecciones, te hablo en el 2022, se crearon algún medio tipo político para hablar de ciertas cosas, tal, luego se cerró, lo que sea, pero un año antes incluso los medios, muchos medios nuestros, quiero empezar a calentar ya para las elecciones nacionales. ¿Qué tengo que hacer? Equipos, bueno, empezó tal. Ahora mismo, 2 años antes, ¿se podría empezar a hacer algo? Hombre, siempre se puede empezar a hacer y el EAT nunca sobra. Claro, claro. Pero te diré que con todo lo que está cambiando todo ahora mismo, es que, mira, las últimas elecciones, si recuerdo las de Estados Unidos, o sea, las previas, las primeras de Trump, lo que aparecía eran los resultados asociados que Google cerró acuerdo con Associated Press y ya te salía todos los resultados de los Sí, gráficos live sí. allí, ¿no? Entonces, eso no fue lo mismo que salió en las últimas, es decir, hay que estar muy constante de ver cómo avanza Google y con todo el contenido y cómo evoluciona el tráfico para entender hacia dónde va la estrategia. Pero el crear estrategia de focalizarse en tener autoridad política con los candidatos, etcétera, eso se puede ir trabajando. Ahora te diré, dime cuál es el medio que 2 años o un año antes tienes recursos para hacer eso, No, no, porque no, voy no. a ir a trabajar con ellos, ¿eh? Pero Entonces, ¿tú crees que más o menos entre 6 meses, un año, o 6 meses demasiado tarde? no, 6 meses es demasiado tarde, sí, dependiendo de las elecciones, ¿eh? Pero, o sea, tener la hoja de ruta yo creo que es súper claro, tenerlo un año antes y saber, sobre todo saber qué importancia editorial le quieres dar, porque, por ejemplo, una redacción local, si se acercan elecciones nacionales, yo quiero saber qué aproximación quieren tener para proponerles una estrategia acorde porque a lo mejor no quieren focalizarse mucho y les voy a pedir mucho contenido y me van a decir, eso no va con nosotros. Entonces no vale la pena iniciar una super estrategia 3 meses antes o tal. Es decir, hay que ver los recursos que tienes y tu core de producto. Volvemos un poco a eso. Pero sí que se puede ir trabajando. También te diré que todo depende mucho también de los datos que vayas a tener. Aquí también siempre hay, bueno, pues se abren convocatorias, ¿no? De aquellas empresas que van a ser los proveedores de datos. Todo esto se va complicando mucho y aquí quien tiene el máximo trabajo ahora no son los SEOs, podría decir. Es decir, la primera parte que tiene que trabajar en elecciones es la parte más de infraestructura tecnológica y la gente de datos, la gente que pinta los gráficos y saber cómo vamos a integrar todo esto y cómo lo vamos a recibir para tenerlo pues en tiempo real cuando haya el escrutinio. Todo esto es muy importante. Muy bien. Tipo de contenido
para ese año que estamos planificando, ¿vale? Tipo de contenido. ¿Lo harías más, bueno, quizás igual, bueno, ahora mismo los candidatos ya sabemos cuáles son, ¿vale? Me imagino. Bueno, eso puede cambiar mucho, En ¿eh? un lado sí, en otro no tanto, bueno, lo que fuera. Después pasan cosas. Pero cuando más o menos se saben los candidatos, ¿cómo empezarías a calentar ese año en esas elecciones? ¿Harías entrevistas? ¿Harías más podcast? ¿O a lo mejor periodismo más de datos? ¿Harías escrutinios a pie de calle? ¿Cómo? Bueno, a ver, o sea, se puede trabajar desde muchas aproximaciones y eso creo que depende mucho más de editorial del propio SEO. Pero tienes que saber los recursos que tienes, es decir, incluso es que tú puedes empezar pero tampoco le puedes hacer campaña antes, ¿no? Es decir, no puedes empezar a hacer campaña de tus candidatos o de tal. Quiero decir, la gente tampoco está interesada tanto en seguir la Ya, política, ya, ¿vale? ya, Entonces, ya. bueno, sigue y crea autoridad al respecto de esa entidad, pero no intentes empezar a hablar de unas elecciones cuando todavía no están ni convocadas. Noche electoral, que es un aluvión de noticias. Bueno, noche electoral. Tarde, bueno, desde la mañana se abren las urnas, se empieza a Ujú. votar, escrutinio, se empiezan a decir las primeras valoraciones. ¿Cómo harías tú toda esa jornada? Lo digo desde un punto de vista Top Stories, Discover. ¿Cómo harías tú? Incluso miro desde dos prismas. ¿Tengo un buen Domain Authority, estoy ahí arriba, o no lo tengo? ¿Vale? ¿Cómo harías? Pues ese día la verdad es que hay ciertas búsquedas que tienes que tener publicadas cuando ocurren. No antes, no después. Entonces, por ejemplo, te diría que siempre se producen las mismas búsquedas a primera hora, antes de las 9, siempre es a qué hora abren los colegios electorales. Entonces, ese artículo tiene que estar publicado o desde la noche antes o a las 5 de la mañana, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, porque cuando se produce el pico de búsqueda, que puede ser a las 7, tú ya lo tienes publicado, está indexado y hace rato que está en Google. Pero ¿qué pasa? Tampoco lo puedes publicar 2 días antes, porque si Claro. no, esa URL ya no está fresca y ya no aparece en Top Stories. ¿Vale? Eso es un Últimas ejemplo. 12 horas, quizás. No, yo lo haría más justo, porque indexamos súper rápido Sí, 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 nosotros. sí, claro, claro. Entonces no hace falta. O sea, necesitas que sea súper fresco y sea del día, pero no sea de hace súper pocos minutos, ¿vale? Por ejemplo, esto es un tipo de búsqueda. El live blog del día, pues obviamente también tiene que estar súper temprano publicado, ¿no? Elecciones tal, la keyword, 2 puntos, en directo, tal, y la siguiente parte del titular siempre la cambias, ¿no? Y la vas Claro. actualizando. Pero tú mantienes la keyword, tienes tal. A primera hora, obviamente, tienes que publicar otro tipo de artículos y a medida que va avanzando, por ejemplo, a partir de las 12 del mediodía, la gente ya busca participación, aunque la participación salga a las 2. ¿Tú cómo le dices al director editorial o al jefe editorial de la mesa que tiene que publicar una noticia con la participación antes de que salga? Claro, claro. ¿Cómo le dices eso? Claro, claro. Pues sí, pues le explicas, le dices, mira, vamos a publicar participación, no sé qué, con la keyword de búsqueda, ¿vale? Y vamos a meter dentro, pues mucho contexto Claro. de cómo han ido, del seguimiento de la campaña, de cómo fue la participación en las últimas elecciones, de tal, y vamos a poner una frase que diga, a partir de las 2 sigue en directo aquí la Calientas esa actualización de URL los para cuando datos. salgan, pum. Exactamente, porque tú, todo el tráfico que has conseguido desde las 12 hasta las 2 que sale, bueno, a las 2 no, porque a las 2 empieza la rueda de prensa que te anuncia la participación, por lo tanto, hasta las 2:10 no lo tienes. Entonces, todo este tiempo tú ya has posicionado y todo ese volumen de tráfico que has conseguido ya te ha dado autoridad a ese artículo. Y todo esto pasa durante todo el día. Porque esas búsquedas después vienen a qué hora cierran los colegios, las encuestas, después vienen los escrutinios, después vienen también los resultados, que aquí es cuando deberíamos cambiar el live blog porque la keyword de búsqueda ha cambiado, es decir, vamos cerrando el primer live blog que hemos tenido con la primera keyword del día y vamos a hacer ese viraje
al nuevo. ¿Vale? Entonces el live blog posting está asociado a una keyword. Sí. Qué Sí. interesante eso que acabas de decir. Porque tú no puedes, o sea, a mí no me gusta trabajarlo así porque ya no te posiciona igual. Es decir, Ya. y llega un momento del día en las elecciones que tú tienes dos live blog paralelos y tienes que hacer ese viraje. Aquí es muy importante que el interlinking se haga correctamente porque tú tienes que aprovechar todo el tráfico que has conseguido durante todo ese día, toda esa autoridad, para que va a seguir posicionado, te vayan a la nueva. Vasos comunicantes. Exactamente. Y destacar claramente que ahora el directo se va a seguir desde ahí, donde seguramente pues vas a meter streaming, vas a meter otras cosas. Se cierran las urnas. ¿Vale? ¿Qué elementos, aparte de los contenidos, crees que pueden ayudar a dar un buen picotazo de Discover? ¿Pushes? ¿O un newsletter o algo así? ¿O qué Sí, harías? todo, o sea, ¿Redes sociales? sí, todo esto, todo concentrar en un corto periodo de tiempo, un alto volumen de tráfico, todo esto es el que llamamos Buzz Factor, que es uno de los factores de Discover, y todo esto nos va a ayudar a posicionar los artículos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que para mí las estrategias en Search y Discover son distintas, ¿vale? Se tienen que trabajar artículos en paralelo y a veces me dicen en las redacciones, oye, ¿cómo hago y cómo titulo para que me sirva para Search y para Discover? No, a ver. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Es que tengo muy poco tiempo, dime cómo puedo hacer para que el Sí. artículo valga para los dos. No, y si pongo ese titular en el meta title y el otro en el open graph, el otro no sé qué, no, no. O sea, porque el artículo está escrito de forma distinta, está estructurado de forma distinta. Uno está estructurado con más, podríamos decir, la pirámide invertida, podríamos decir para search, y Discover está estructurado de otra forma distinta, con otros H's, con una estructura distinta que te mete la respuesta un poco más hacia el final, que tiene un poco más de gancho en la manera de redactar, ¿no? O sea, son cosas distintas. Entonces, para mí, para ser entidad y autoridad en un tema, tienes que trabajar la parte search, pero también la parte discover. Cuéntame, seguramente has estado muchísimas noches electorales, éxito profesional que hayas tenido en algún medio diciendo, ¡buah, qué bien lo hemos hecho! O lo hicimos bien, podríamos haberlo hecho mejor, pero estoy satisfecha de mi trabajo. ¿En cuándo fue y más o menos dónde qué Bueno, hicisteis? voy a destacar las primeras que hice, yo creo, que eran como mi estreno así como SEO. Fueron unas elecciones municipales, ¿no? De Barcelona. Y es como que cuando tú preparas toda la estrategia y tú dices, eso se tiene que publicar a las 5, esto a las 6, esto a las 7, a las 5:30 cambiamos el enlace, Tenía a seguro ahí las una pizarra llena de... bueno, ¿no? tenía un Excel, pero es que a mí me gusta trabajarlo, o sea, con Excel tal, metiendo las horas, Qué guay, coordinando con redes, qué hora se va a hacer ese push, qué guay, qué guay. ¿vale? O sea, meterlo ahí, de qué vamos a hacer ese push, después, a qué hora vamos a cambiar el interlinking, cuándo debemos publicarlo y además preparar una guía para la redacción que tienes que explicar antes y que esa guía de redacción te dice, a partir de esa hora, enlázame como clúster principal esta y a partir de esta y tener todos los borradores ya en el CMS creados, ¿vale? Para ir, Qué obviamente, guay, qué publicando guay, cuando qué guay, toca. qué guay, Y qué guay. cuando tú ves que la estrategia propuesta, dices publico, se indexa, tal, cambio el enlace, no sé qué, tal, cuando ves que todo está surgiendo efecto, pues dices, y que el engranaje humano, sobre Sí, todo sí, de sí, sí, sí. coordinación, funciona y todo el mundo está en entenderte, los redactores, ¿qué link? ¿Cuándo hay que cambiarlo? ¿Ya puedo meter el otro? Tal. Cuando te preguntan, Qué bien, te cómo dicen, mola oye, eso. Clara, ¿qué meto? O todavía es esta tendencia, o todavía tal. Oye, dime, ¿qué más creo? Y Tengo Clara por todas manos. partes. Tengo manos, ya Qué he guay, qué terminado guay, lo mío, ¿qué hago? No sé qué qué. guay. Y esto es muy guay. Qué mola, mola, mola. Vamos a ir ahora a los aspectos técnicos que a mí me encantan, quizás porque soy más técnico. Muy bien. En los medios que has trabajado, ¿vale?
¿qué errores técnicos ves tú que dices tú, no, esto no, de verdad que no tienes esto? ¿O de verdad que te falla esto? ¿Qué errores técnicos ves tú? Mira, trabajando con varios medios de distintos tamaños, me he encontrado de todo, pero hay cosas súper sorprendentes de medios bastante grandes que dices, pero ¿cómo tienes ese error en el sitemap? Pero es que no ves que no está tirando el sitemap, o tienes un sitemap antiguo, o le estás dando categorías de noticias de no sé qué, y tu sitemap de news no está optimizado. Incluso, ¿sabes lo que vemos muchas veces nosotros? Que a los sitemaps, alguna vez que hemos hecho auditoría fuera de OpenIMAS, Ujú. porque nos contratan igual a auditorías, vemos que haya un cambio, un artículo sobre un artículo y el sitemap news no se actualiza. Es decir, tarda como 5, 15, En media hora. leerse, ¿Cómo? sí. Perdón. Es que cambies una coma y ya tiene que estar cambiado. Es que es inmediato. Sí, para mí esto es una de las cosas que siempre chequeo, ah, y te da un poco una perspectiva de en qué punto y nivel están. También, obviamente, si tienen desarrolladores internos, si no. Trabajas con varios equipos y, bueno, yo vengo de la parte, tú eres de la parte más técnica, yo vengo de la parte más de contenido, podríamos decir, pero, ostras, yo he visto de todo, equipos de desarrollo de todo, ¿eh? Y de diseño ya no te digo nada, pero es como, no me digas que está bien esto porque no está bien. O Claro, sea, tú eres el técnico, pero yo te digo que esto no está bien. claro, O sea, claro. arréglatelo como quieras. No sé qué debes de hacer o qué está mal en tu Sí, programación, sí, pero sí. eso no está bien y Claro, debe ser así. Yo te claro. paso el esquema, yo te digo tal, pero eso no funciona, no está funcionando. No puede ser que nuestro sitemap no lea, o no puede ser que tengamos configurado mal el esquema o tal. O sea, no me digas, o técnicamente un artículo que tenga 2H1. A ver, es que ya te digo que son cosas súper básicas esto. No te digo que sea, imagínate guay, esto es la causa de que no entramos en Discover. No, esto no es la causa, pero es que esto es un básico, o No, sea, claro, claro, arregla claro. esto, o sea, Muy bien, voy a abrir un melón ahora mismo y ya creo que todo el mundo se va a echar las manos a la cabeza. venga. Core Web Vitals, ¿vale? Ajá. Hace unos 3 años, si no me equivoco, 2022, era un must-have, es decir, tengo que tenerlo a tope, súper Ujú. bien. Nosotros hemos currado, de hecho, muchísimo, ¿vale? Pues para que estuviera bien, para en el CLS hemos cambiado muchísimas cosas. Ahora, recientemente, está el INP, que sí que es bastante complejillo, ¿vale? Sí, porque Pero afectan mucho temas de public, que a sí, veces sí, dices, sí, quita sí, esto, y te sí, dicen, sí. es que no puedo quitarlo. ¿Sabes una cosa que influye muchísimo en el INP? El CMP. Es decir, las cookies. Ese aviso de Ujú. cookies, porque no cambia URL, esto es lo mismo, y hacer ese clic, ¿vale? Y que se Ajá. quite. Hay CMPs de 400, 500 milisegundos. Y dices, si el INP está en rojo y tal, ¿y qué hago? No sé qué, tengo todo bien y tal. No, no, es que no eres tú. Es un CMP. Ujú. El CMP de Google Ujú. mete muchísimo INP. Que la gente lo sepa, ¿eh? Mete muchísimo, muchísimo Por INP. eso ahora mismo, como tú dices, las Core Web Vitals no son... Bueno, es un factor que ha dejado de defenderse mucho como factor de optimización SEO. Va a depender de los proyectos. ¿Tú sabes lo que nos han presionado? Tengo que tener esto a Ya. tope, no sé qué, verde, más de 90 y pico porque mi competencia tal. Y tú ves los grandes y están entre 60, 70, 40, 50. Pero tú dices, hazme buen contenido, Eso es, eso. públicame tal, y sí, obviamente es importante y la experiencia de usuario es Sí, importante, sí, sí, sí. pero no es determinante. Y bueno, ¿crees que si un medio tiene 50, 60 puede ser el rey de Discover o simplemente... Es decir, ¿tú crees que no es determinante? Hombre, yo creo que puede ser relativamente determinante porque, a ver, un un Core Web Vitals de un 20, 30, 40 sí que debe tener errores en CLS, No, a ver, puede no tener... puedes tener Claro, en claro, rojo, claro. obviamente, pero Pero no es como, guau, es que estoy ahí, debo estar en verde. No, es que con la publicidad es imposible. exacto, es que es Es imposible. imposible, imposible, imposible. Y con los propios productos de Google. Es decir, Exacto. Google te dice que tienes que tener puntuación, pero con los productos de Google de publicidad. Sí, no, pero vemos de todo, o sea, Sí, sí, si sí. es que vemos cosas rankeando que incluso hay, que tienen muchos errores técnicos, es decir,
que no, para mí no es determinante, ¿no? Bueno, EAT. Vale. Entonces, La palabra maldita. sí, que muchos, incluso muchos medios le cuesta, ¿no? Le cuesta diciendo... Es más, te voy a decir un caso que nos ha pasado hace poco, de un medio que tenía unos redactores que se le acababa el contrato y eran unos redactores que estaban funcionando muy bien, ¿vale? Y no lo renovaron, porque no tenían dinero, ¿vale? Tienen unas ayudas, unas subvenciones, lo que sea, no les renovaron, vale, pues esos autores dejaron de escribir, obviamente, entonces dijeron, no os preocupéis, porque esas temáticas la van a coger otra gente, la van a seguir otra gente, no funcionan igual. Porque claro, entonces le hablas del EAT, le hablas de... Bueno, es la manera de hacer entender a los directores de estrategia o los CEOs con C que el EAT existe Hombre, y que tiene mucho que ver con los autores, la manera de escribir de cada uno de ellos y la buena performance que tienen en entidades y categorías pues que ellos se han ido construyendo. Y ahora te haré la pregunta, ¿qué hicieron con las páginas de autor de los autores que se fueron? están ahí. Están ahí. Tienen tráfico, obviamente tienen Ajá. tráfico, pero no... Claro, pero eso, o sea, si eso ha pasado, de hecho, las páginas de autor es uno de los proyectos que el EAT, que cuesta muchísimo de poder empezar a trabajar en los medios. ¿Por qué? Porque no es plug and play, ¿no? Es decir, Claro, claro. no es, vale, ¿y eso cuántas visitas? No. Eso es poner orden a tu contenido Sí, sí. y saber que de 100 autores que tienes publicados, a 50 ya no trabajan con nosotros, los otros 20 escriben, son colaboradores esporádicos, otros 10 son errores, otros tal, y dices, pero ¿cuánto think content tenemos aquí? O sea, vamos a quedarnos con aquellos que están publicando actualmente. Porque todo esto le ayuda a Google a rastrear las últimas URLs publicadas también de cada uno de ellos. Páginas de autor. Vale. Cronología, los mejores contenidos, una buena descripción del autor. ¿Cómo harías tú esa página de autor? Esa página de autor, de hecho, es uno de mis últimos proyectos que hice donde trabajaba antes y me gustó mucho cómo quedó porque fueron bastantes discusiones con el diseñador, sobre todo porque, bueno, después de analizar muchas, me gustó mucho la de las nuevas del New York Times, ¿vale? Son páginas de autor con obviamente una foto, el nombre, todas las redes profesionales asociadas al autor, una biografía en primera persona que te explique su background, ¿vale? Qué tiene expertise, dónde ha ¿En trabajado. primera persona? En primera Yo estuve persona. aquí, hice esto, tal. Sí, Ah, sí. interesante, Pero interesante. más, o sea, no tal estuve aquí, es decir, que se presenten ellos, ¿vale? Y todo esto tiene que ir relacionado, obviamente, pues con las últimas noticias de forma cronológicamente descendiente, ¿vale? Pero es que además, aparte del esquema que debe ir por detrás, que es parte de código, que tienes que tener, pues, autor y listado de las noticias, el say más de las redes sociales, todo esto va asociado a la parte de esquema, ¿vale? A mí me gustó la idea también de poder aprovechar esas páginas para mejorar el interlinking. ¿Cómo propuse trabajarlo y qué quebraderos de cabeza tuvo el diseñador con mi petición? Pues propuse pues tener unos links básicos que eran definidos por el equipo de SEO de dos tipos. Sobre qué escribo y había unas tags. Allí podías meter hasta 4. La primera definimos que fuera la categoría, es decir, si una persona te escribía de política, ¿vale? Am, ah, y hablaba de otros temas, pues como Pedro Sánchez o seguía X partido político o tal, pues pudiera aparecer pues las siguientes 3 tags al respecto de sus principales temas, ¿no? O por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo para hablar de deportes. Un periodista de deportes, pues que te escribe de deportes, pero su expertise, tú que eres del Barça, me has dicho, y yo también, pues habla del Barça,
pero es que también te cubre pues a otros jugadores concretos, ¿no? Pero no te habla del Madrid, por ejemplo. Pues en ese autor tú no le pones el ataque del Madrid, ¿no? O sea, tú pones y relacionas ese autor con sus entities principales. Estás ayudando a No, Google claro, claro, claro. a eso. A Pero enlazar, sí. además de eso, propuse otra cosa, y es añadir a otros autores de esta sección. Es decir, que de hecho Google tiene una parte de esquema que pone colleagues, es decir, que son colegas de sección. Es decir, tú puedes declarar nombres de las personas que también escriben de deportes, es decir, ahí fulanito de tal, otros Interesante. autores otros autores del vertical de deportes, ¿no? Pues fulanito, fulanito, ¿Lo ves fulanito. importante eso? Bueno, eso también mejora Sí, el sí, claro, claro. interlinking. Claro, claro. No te, es lo que decíamos, ¿el EAT es medible? No. ¿Me puedes decir lo que te está aportando este EAT o este trabajo a tu SEO? No te lo puedo medir. O me crees o no me crees. O sea, solamente te puedo decir que vamos a intentar entender la autoridad que tiene y no vamos a tener cajones mezclados con distintas categorías de todo. No, vamos a ordenarlo y a decirle a Google que esta persona escribe de esto y de esto. Después, ¿cómo lo vamos a medir, intentar medir o controlar esto? Pues con la buena performance de ese autor en esas entidades. Agencias de noticias. Vale. Hay medios que incluso firman con F. Firman agencias. Firman redacción. ¿Cómo crees que eso daña o perjudica al EAT o no? Bueno, eso es una polémica, discusión, debate que siempre se abre en las redacciones. Cuando tú les dices, oye, tus autores tienen que firmar los artículos. Y te dicen, ya, pero que esto es F y lo estamos copiando y pegando. Y tú dices, vale, muy bien. Obviamente debemos tener ese tipo de firmas porque debemos poder publicar ese tipo de artículos. Pero ¿qué pasa? Eso no puede ser el 70% de tus URLs que publicas diariamente. Tú no puedes tener en tu home 70% firmado por F o agencias. Porque ¿quién hace el contenido entonces? No tienes autores, no tienes periodistas. Se puede firmar, se puede cambiar el autor, es decir, poner tú como autoría, es decir, eso está en contrato. Se puede, Sí, es pero decir, los autores no quieren. Yo me he encontrado muchos periodistas que no quieren firmar las noticias porque no las han hecho ellos. Por lo pues tanto, aquí está también la parte editorial, eso es una sí, sí. decisión editorial, pero tú no puedes obligar a alguien tampoco a firmar una noticia que no la ha redactado él. Pues que sepas que en un proyecto SEO nosotros hemos dado orden a los redactores que pusieran. Sí, sí, sí. O sea, sí, editorialmente te lo aceptan, pero a partir de ahí también está cómo lo ve la casa al Ya, tema ya, de ya, las ya, firmas, ya, ¿sabes? ya, ya. Y te añado otra derivada que yo he tenido con algún cliente, con algún medio, que alguna cosa tipo de temas de batallas campales o policiales o tal, o que se han detectado X campamentos, bueno, un poco polémicos o tal, en algunas zonas pues difíciles de España, dicen, es que yo no puede ir mi nombre asociado a esa Ya, ya, noticia, ya, te entiendo, te porque es que entiendo. yo salgo a la calle y a lo mejor Te entiendo. mañana no vuelvo. Te entiendo, te entiendo. Y dices, vale, eso es otra cosa, o sea, Sí, es sí, otra sí, sí. derivada, otra variable a tener en Completamente, cuenta. completamente. Entonces, mi recomendación, obviamente, es siempre firmar, porque es que si no, otro tipo de proyectos que me he encontrado es que firman tantas noticias con redacción que tú vas a mirar la buena performance de Discover quién la tiene y la tiene redacción. ¿Y quién es Claro, claro, redacción? claro, Es claro. que, No es que por lo puedes. tanto aquí hay que cambiar un poco la estrategia. ¿Puede ser utilizado? Sí, pero no puede ser el core. Sí, 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 sí. ¿Algún medio que conozcas o que hayas visto de algún caso de éxito que hayan crecido, ¿vale? Por como una buena estrategia de EAT. No que digas el medio, pero que digas, pues sí, han hecho algo así parecido y han crecido a través del EAT. Es que, claro, o sea, visto desde fuera yo no puedo asociar, o sea, para mí hay que entender que un resultado no es siempre consecuencia de algo que tú crees que es consecuencia. Por lo tanto, causa-efecto
o la correlación de resultados no tiene que ver con el factor que tú hayas trabajado o que crees que ellos han trabajado, porque es que a lo mejor, yo qué sé, imagínate que tú estás pensando que vale, muy bien, han mejorado su EAT y tal, pero tú no estás teniendo en cuenta que es que han cambiado algo técnico también. O sea, tú no puedes valorar esto desde fuera. Claro. Y tú internamente tampoco puedes asociar esto al EAT. Por ejemplo, en mi último proyecto que hicimos esto del EAT, bueno, eso tampoco lo ve Google de la noche a la mañana. Claro. Normalmente se dice que tarda hasta 2 core updates a poder revalorarte y poder volver a ver el proyecto, los últimos cambios que has hecho. Es decir, que tampoco puede ser causa-efecto porque entre Core Update y Core Update tú trabajas mucho y haces distintas cosas. Entonces, sí, tú tienes que trabajar para posicionar y mejorar esto, pero no te puedo decir, sí, eso es correlación de esto. Bueno, casi es como si fuera un iceberg, ¿no? Es decir, las cosas que se ven arriba, las partes técnicas, son muchas partes técnicas que están debajo, ¿no? Exacto, y bueno, técnicas y tampoco no técnicas, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y eso por qué? Porque Google ha cambiado eso del algoritmo, hemos aplicado EAT, pero es que además hemos sumado nuevos redactores, pero es que además estamos cambiando los horarios de publicación, los workflows de redacción, es decir, todo suma y la idea es seguir creciendo, pero para mí todo forma parte de un conjunto. Como te diré, a partir de ahora, o sea, quien no esté trabajando con redes sociales en la misma mesa, o con producto, o con suscripciones, un medio, para mí no tiene sentido ya separar una cosa de la otra. Que las dos mesas no se hablen, eso en el 25 ya no tiene sentido. Por lo tanto, tú me dices que lo que te decía antes, ¿no? Es que, bueno, es que ese evento te está aportando SEO. Claro, Y dices, efectivamente. ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Un evento físico? Pues sí. ¿Por qué? Porque tú estás en la calle, tú estás ganando marca editorial, tú estás ganando producto, tú estás ganando conocimiento de nueva audiencia que no te conocía y estás ganando autoridad. Equipo de audiencias en medios, vale. Perfiles híbridos que hablas en tu libro, ¿vale? ¿Crees que serán clave de aquí a los próximos 3 años? Perfiles híbridos. Sí, de hecho, o sea, para mí, bueno, tienes que tener un poco los redactores SEO o los perfiles más editoriales, ¿no? Pero los perfiles que van a liderar un poco los próximos años o departamentos de SEO, de audiencias, de lo que le quieras decir, en los próximos años van a ser muy transversales, sobre todo entendiendo negocio. Entendiendo negocio, teniendo visión de futuro, de qué nos puede aportar nuevo revenue, nuevas fuentes de monetización, es decir, tener en cuenta cómo trabajar para la marca, Te lo voy no a, tanto el tráfico. te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Crees que un periodista tiene que salir de su zona de confort y ser más que un periodista? Bueno, un periodista siempre ha hecho muchas cosas distintas y, bueno, depende, o sea, Es decir, tiene que pensar en data, en datos, ¿no? Tiene que pensar también en SEO, tiene que pensar bueno, hay gente que periodista 2.0. sí, o sea, pero al periodista siempre habrá algunos que sí, a lo mejor se les da bien la data, pero es que a lo mejor no. Ya. Por eso existen, para mí, este perfil híbrido sí que tiene que ver con los directores de estrategia, los directores de negocio digital o las personas de producto, que no tenemos aquí muy claro en España qué es realmente, pero Ya, en ya, te Estados entiendo. Sí, Unidos sí, claro, sí claro. que hay una figura muy clara de producto, incluso en el resto de Europa también de producto, que va muy asociado al tema de suscripciones, pero tenemos muy claro que hay que crear productos, se llama News Product, ¿no? O sea, la figura de allí, o sea, en Estados Unidos, o sea, esto es un must en la Sí, sí, redacción. sí, sí, sí. Y aquí, pues es como que no lo tenemos muy integrado, pero bueno, ahora con todos los cambios que vienen, pues es momento de empezar a virar. ¿Qué soft skills crees que son más difíciles de encontrar en un equipo de audiencias? En un equipo de audiencias, uf. A ver, voy a empezar diciendo que para mí las soft skills han ido cogiendo importancia a medida que creo
que he ido creciendo también como profesional y que creo que no se le dan tanta importancia como la que de verdad tienen. Y la primera soft skill, te voy a decir, la mano derecha con los periodistas en una redacción. Muy buena, ¿Vale? muy Te buena. digo Me esta encanta, y creo que lo resume todo. me encanta. Porque tú puedes entender o saber más cómo comunicar la data o tal, pero la mano derecha para entender, y eso, claro, a mí me ha ido muy bien porque me permite comunicarme muy bien con los periodistas. ¿Por qué? Porque yo entiendo sus necesidades y entiendo los recursos y muchas veces los no recursos que tienen para dedicar a eso que tú le estás pidiendo. Tú le dices que le ponga atención al SEO, al linking, al no sé qué, y te dice que yo no tengo tiempo. Y tú le dices, tómate 2 minutos más, regálame 2 minutos, haz esto, chequea esto, pim, pam, pum, Y tal, y más que publica. no te vean como una imposición, ¿no? Exacto, exacto. Es que no funciona eso. Tienen que ver, o sea, pero es que les tienes que explicar el por qué. No es imponer, es, oye, si haces esto, 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 puede ocurrir esto. Y aquí te muestro ejemplos y datos. Entonces, en ese sentido, cuando tú vas con algo, por eso también lo de los aliados en la redacción, am, cuando tú, cuando tú encuentras eso, pues es mucho mejor. Hay un tema en los equipos de audiencias, ¿no? Equipo de audiencias que yo creo que más o menos, bueno, pues tú los enfocas como si fuera equipo de audiencias SEO, ¿no? Es decir, estos equipos. La IA, apoyo, sustitución, es decir, como un componente de IA, ayúdame a cómo, bueno, voy a cometer esta estrategia, o por dónde puedo ir, o competencia. ¿Crees que la IA es un aliado? ¿Debería de incorporarse la IA? Obviamente, bueno, tampoco hemos tocado mucho y tú lo pones como plus, ¿no? En tu tal, que creo que es un melón que habría que abrir aparte, ¿no? Pero la IA en el equipo de audiencias, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que la IA en todos los departamentos y en todos los roles ya tiene que pensar en incluirse, pero utilizándola sobre todo para hacer tareas que aporten poco valor, es decir, automatizar cosas o que te aporten y te den un grado más, pero siempre validado por el expertise y la buena profesionalidad ¿no? Y el conocimiento que tienes. O sea, la IA para incluso generar ideas o para crear nuevas perspectivas de cómo entender algo o cómo titular o tal, para coger ideas siempre está bien, ¿vale? Si lo fijamos en contenido, pero no para sustituir y decir, mira, vamos a crear contenido automatizado con IA, a publicar contenido a saco, a volumen, tal, porque yo he analizado cosas así y ya te digo, tienen súper mala performance, Sí, 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 es ¿vale? cierto, es cierto. Y es como, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Si es que no tiene ningún sentido. Es decir, usa la IA, yo qué sé. Ahora estamos trabajando pues con integrar una solución de IA para las redacciones locales, donde yo estoy, en la Asociación de Medios de Cataluña también, que hay 600 medios locales, integrar la IA con una plataforma que les ayude, por ejemplo, pues a transcribir las entrevistas, a subir audios y que te genere un briefing, a tal. Es que decir, todo esto es una ayuda para el Eso se puede hacer periodista. con OpenIMAS. Eso, o sea, es decir, todo esto lo podemos hacer Sí, lógicamente, sí, sí, y sí. ayuda muchísimo. Pero aún así hay que afinar mucho porque a nosotros nos tiene dado sustos, disgustos. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, no puedes dejar solo. Hay que... La intervención humana es fundamental. Hoy por hoy no sé cómo será 2, 3, 4 años, Claro. ya no lo sé. Pero es fundamental la intervención humana porque sí tienes que... No se Claro, tiene que siempre salir de carril, ¿sabes? Sí, siempre sí, sí, sí. revisión. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces tú la utilizas en tu día a día para automatizar cosas, para incluso para algo de contenido o no, o eso te gusta más tema manual. No, bueno, en mi día a día lo que lo utilizo sobre todo es para automatizar alguna tarea así como que podríamos decir que incluso no es SEO, ¿no? Es más de Sí. gestión. Y después para análisis, por ejemplo, de entidades basadas en Natural Language o tal, que te ayuden los análisis, incluso pues a generar gráficos que te permitan entender pues más qué entidades o categorías o tal, análisis semántico, todo esto un poco sí.
Pero, por ejemplo, estrategias de contenido, yo no creo al uso así Claro, estrategias claro. de contenido, pero sí focalizadas en entidades y yo te diría en base a esto, sí. Y mucha tarea que no es SEO en mi día a día, sí. Ahora mismo abres un periódico nacional en España, ¿vale? Y según ves cómo está titulado, ¿crees que hacen cosas con IA? Es decir, tú lees y dices, eso está hecho con IA, eso está hecho con IA. ¿Crees que ya la IA ha llegado a los medios nacionales y la utilizan? Es decir, ¿es un porcentaje alto de uso de IA en contenidos? ¿Crees Sí, que lo hay? yo creo que sí. Y que de hecho es contenido focalizado para Discover. Yo creo que sí. Es decir, que están utilizando la IA para Discover. Bueno, o sea, las noticias core no te las van a hacer con IA, Claro. ni las que son firmadas por autores. Que también te diré que la estrategia de crear autores que no existen, eso creo que pasa en todos los medios, ¿eh? Buah. Pero te diría que sí, crear contenido o incluso revisar artículos como Evergreen y volver a publicarlos y reescribir lo que tú decías antes, ¿no? Todo esto, sí. ¿Y crees que de aquí en un futuro la IA va a estar mucho más metida? Eh, es que yo te puedo decir algún medio que he visto, ¿vale? Que es 100% IA. En algún sitio. Bueno, son verticales, son cosas Ujú, pequeñas, ¿no? sí. Pero sí que he visto diciendo, uff, Pero esto te va a funcionar hasta que ya, el claro, claro, día deje claro, de claro, funcionarte y ya claro, está. claro. Sí, 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 Y no le pidas más. sí, sí. Pues llevamos ya 2 horas, según yo tengo aquí, según, bueno, igual es menos, pero llevamos mucho rato. Yo estoy encantado, me encantaría estar otras 2 horas. Y me Nos gusta... vamos a quedar a cenar aquí, ¿eh? Uf. Eh, tu vida, Clara Uy, Soteras. madre mía, qué capítulo has abierto ahora. Sí, a ver, ¿por qué? Porque nos gusta, porque nos gusta hacer Ajá. esto en los podcasts, en las entrevistas, pues porque detrás de, pues eso, pues de la persona, del influencer, de un poco de la, hay un personaje, pero detrás hay una persona humana que, bueno, pues que tiene un estrés. Entonces siempre yo pregunto esto, es decir, carga de trabajo todo lo tenemos porque además a mí yo soy un workaholic, me gusta trabajar, ¿no? Es decir, busca un trabajo que disfrutes y no vas a trabajar un día más en tu vida, ¿no? Se dice eso. Pero somos humanos. Es decir, hay un estrés, es decir, me gusta, pero necesito también descansar, hacer otras cosas que no sea mi trabajo. Y eso me ha costado, a mí personalmente, no sé si a ti, o a otra gente, a mí me ha costado entender que no puedo pensar en nada de la empresa, en nada, haz otra cosa, da igual, da igual, una afición o lo que sea. Entonces, ese estrés, ¿cómo Clara Soteras, tú el estrés, cómo lidias con el estrés? Bueno, yo creo que el estrés nos acompaña a todos desde, o sea, bueno, y nos afecta directamente. Pero sí que es cierto que, bueno, intentas relativizar y lo que tú dices, buscar vías de escape para ese estrés. Yo, por ejemplo, ah, bueno, no es que, bueno, sí, alguien te ve desde fuera y me dice a veces, Clara, es que haces muchas cosas, ¿cómo estás en esto y esto, no sé qué, tal cual? Y digo, bueno, es que toda la vida he hecho muchas cosas distintas desde pequeña y tampoco es que sea hiperactiva, ¿eh? O sea, la energía también se termina. Pero bueno, siempre me gusta estar como motivada, aprendiendo cosas nuevas, haciendo cosas, relaciones, conociendo gente, ahora mismo manteniendo esta conversación. Pero mira, te voy a poner de ejemplo esta conversación, o haciendo un café con un amigo por la tarde. Te diría que a lo mejor antes, hace un tiempo, pues estaría haciendo el café y tengo que el café hasta esta hora porque después no sé qué, no sé cuántos, tal, pero nerviosa que no Ya, estaría ya. en la conversación. Y dices, ¿por qué? No. Intentar rebajar un poco, es decir, estoy disfrutando de esa conversación, ¿no? Estoy aquí. Y otra vía de escape que también tengo es, bueno, pues a mí me gusta ir por la mañana, me despierto, he cogido la rutina de despertarme a las 6, me voy al gimnasio, Qué guay. hago mi tiempo, es mi momento no molestar, cuando bastante gente duerme, ¿no? Y entonces cuando todo el mundo llega a la oficina y empiezas a recibir las primeras llamadas y correos, yo ya estoy lista y estoy
súper activa. ¿Trabajas desde casa? Ah, sí, sí. A veces incluso me quedo trabajando en el gimnasio Oh, y que hay un espacio tal y a veces también invita, ¿no? A tal, cuando no tienes reuniones, que tienes que bajar o tal o cual, pero sí, sí, trabajar en remoto también me ha ayudado bastante. Y eso, y intentas un poco pues a tener esas vías de escape, tener conversaciones fuera del SEO, hablar de otras cosas de la vida, ¿no? Y de hacer planes de ocio, de no preocuparte si tienes que hacer un plan de última hora, ¿no? Un poco eso. Pero para mí es vital tener agenda, que a veces me dicen, pareces una ministra. Y digo, no, no es eso, digo, pero es que quiero tenerlo todo bien claro, atado, porque, claro. bueno, los que nos dedicamos a eso, ¿no? Pues, ostras, pues ya sabemos que seguramente en noviembre tenemos un viaje, ¿qué tal? Pues ya sé que yo no voy a Sí, estar sí, aquí. sí, sí, claro, claro. Te entiendo. Por lo que te sigo y por lo que te veo en otras cosas, en publicaciones, creo que este último año eh, que te veo en sitios y tan exitosa que veo que es un muy buen año. ¿Se puede decir que es uno de los mejores años de tu vida a nivel profesional? Am, yo diría, o sea, al menos lo estoy disfrutando como tal, sí. El año pasado yo también pensaba que estaba bien, pero este año veo mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy contenta. No estoy pensando mucho hacia dónde voy, la verdad, Eres porque una valiente, que conste, ¿eh? bueno, yo no lo veía así, pero sí que ahora que viendo un poco atrás, valiente o barra inconsciente, no lo sé, No. pero también es cierto que no decidí lanzarme tampoco al vacío. Es decir, yo soy una persona bastante metódica, ah, que, bueno, me decía un compañero el otro día, dice, joder, Clara, ay, perdón, pero dice, es que me dijo eso. Me dice, ostras, qué cambio? ¿Te acuerdas de cuando estabas tal y qué tal, que estabas dudando, no sé qué? Y digo, ostras, es verdad. Y me hizo darme cuenta también de que me dijo, disfrútalo, ten tiempo de disfrutarlo también. Ahora, o sea, el otro día presenté el libro en Barcelona, lo voy a presentar también en Madrid a finales de octubre, y es como disfrutar de esos momentos. Oye, que estás haciendo cosas muy distintas y bueno, dicen que es una de las 3 cosas que tienes que hacer en la vida, así que de momento puedo hacer ese check también, así Si que quieres plantar un árbol, vienes a sí, Galicia, allá a mi casa y vale. plantas. Te hago de jardinera. No sé si eso lo haría bien, ¿eh? Bueno, tampoco tengo mucha ciencia, mujer. Pero yo que te sigo desde hace 3 4 años más o menos, este último año pues es como si ya cogieras poso, es decir, una firma reconocida que ya no está ligada a ningún medio y cuando habla ella y dice algo como sienta cátedra, es decir, es algo que funciona bien, algo que tal, y yo veo que sí. Y eres una valiente en el sentido de que, bueno, ponerse de freelance a todo el mundo le da vértigo, ¿no? Ujú. Es decir, bueno, aunque tú tuvieras cosas cerradas y tenías cosas ya hacer, pero mi marca personal, venga, vamos para adelante y vamos a esto. Y yo te veo que vas, bueno, que profesionalmente eres reconocida en España y fuera. Y eso no es fácil. Ya, no sé, ostras, te lo agradezco mucho, es que no sé qué decirte, es que hablar de uno mismo cuesta Pero mucho es que y siempre me ha dado, es como, hablamos de otra cosa, no quiero, ¿sabes? no, pero hay Pero una cosa que lo medible no es opinable, ¿no? Es decir, lo que tú me decías antes fuera de micros, ¿no? Es decir, pues me tengo que ir aquí que me han llamado de Londres, tengo no sé qué en Turquía y tal. Lo medible no es opinable, es decir, si fueras una persona que en España bien, pero joder, internacionalmente y eso. Pero también diré que bueno, a veces lo hablamos con colegas y tal, que es un trabajo de hormiguita, Sí, podría sí, decirte. completamente, 100%. Y que a lo mejor también, o sea, que hay factores de suerte en el destino de las personas, sí, pero que creo, para llegar en este punto que tú valoras tanto, considero personalmente que he trabajado bastante, sí. Y que
y que también que todos los contactos un poco en ese sentido son porque es que nunca, o sea, a mí me gusta compartir mucho conocimiento. Si tú necesitas algo y necesitas, oye, no sé qué, tal, y piensas en un contacto, pones en contacto personas, no conectas personas, y eso yo creo que es el karma. Y lo que me ha pasado a mí, yo también lo intento pues Guay. trasladar en otras personas, y a veces pues presentas personas internacionales con gente que tal, que a lo mejor no se atreve, y dices, ¿por qué no? Presenta una charla ahí, tal cual. Tenemos ese también la parte Sí, del sí, inglés, romper esa sí, barrera, que sí. yo no te digo que hable un inglés perfecto, pero oye, lo que te decía, ¿no? En Turquía tengo la suerte de ir a impartir un workshop de Discover próximamente, y en ese sentido, pues sí, pues me sumo. O sea, te lo piensas obviamente, porque yo no digo que sí a todo. Yo lo que no sé no hago, y lo que no voy a hacer. Y de hecho es una de las cosas que más estoy disfrutando, que los proyectos que estoy haciendo ahora personalmente, yo sé que si los hago y los cojo, van a tener calidad y todo mi tiempo de Sí, valor. sí, sí. Si no tengo tiempo, porque yo trabajo sola, si no tengo tiempo y considero que yo no tengo el expertise, a veces me han preguntado, oye, no sé qué de publi y tal, eso no es mi tema. Te paso el contacto y tú hablas tal, pero yo eso no lo voy a trabajar porque no lo sé, no es mi Una tema. pregunta, ¿te planteas en hacer una agencia? Es decir, la marca Claras Soteras. A ver, yo soy yo y de momento nada, si es Pero que puedes hace. tener a gente que trabaje Oye, contigo, pero que bajo no hace ni un tus... año que trabajo sola, déjame un momento, por favor. Pero bueno, El cuento de la lechera, ¿no? es un Aquí... debate que ya he tenido con gente que pasó de freelance a agencia y a escalar. Digo, ahora mismo es que tengo propuestas y proyectos que no puedo coger porque no puedo escalar. Ya. Pero ¿qué pasa? Que tampoco quiero escalar ahora mismo. O sea, yo quiero y me gusta y soy bastante, ¿por qué no decirlo? Sí, perfeccionista, un poco exigente. Me gusta la manera de trabajar que tengo, y la manera de organizarme que tengo. Y yo sé que lo que entrego tiene una calidad. No digo que no haya gente que no, pero bueno, cada uno tiene lo Sí, suyo, sí. y es como cuando vives solo o tienes que vivir con pareja, o compartir Sí, piso con sí, 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 amigos, sí, 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 o sí. vivir con tus padres. Sí, sí. Entonces, tienes que adaptarte y ceder en algo, ¿no? Y yo sé que, bueno, no digo que no, tampoco digo que no en volver a no ser freelance, a trabajar en algún sitio, no digo que no, pero bueno, ahora mismo estoy en esta fase, y, y tendría que encontrar, o sea, sí que en proyectos puntuales trabajo con algún profesional con el que trabajo bien y tengo confianza. Y ya he trabajado, lo conozco, tal, pero así como cerrar a montar agencia, a escalar, a que una persona dependa de ti para tener su salario y tal, ahora mismo tampoco creo que esté en ese punto, y bueno, estoy disfrutando de trabajar a mi manera. Pero no digo que no. Estamos ya terminando y lo que le preguntamos a todas las personas que entrevistamos, te voy a comentar, te voy a decir pues unos conceptos y lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Si quieres una palabra, una frase o lo que tú te venga a la cabeza. ¿Qué dirías de periódicos de papel? Periódicos de papel, que creo que todavía no van a morir, porque como el SEO los han intentado matar muchas veces, pero creo que todavía van a persistir. Google. Uf, ah, me he quedado sin palabras. No, Paso Google palabra. no, bueno, es que es nuestro trabajo. O sea, es estar ahí con él y quererlo y odiarlo a la vez. IA en medios. Sí, pero depende. Am, Bien incorporada para tareas de poco valor. Publicidad. Un quebradero de cabeza que continuará siempre porque es la base del negocio de los medios. Nacional.cat.
mi antiguo trabajo y con el que creo hice un salto profesional, un salto personal y que me ha permitido ser quien soy a día de hoy. Qué bonito. Ismael Nafría. Una persona que yo tenía de referente, seguía desde hace tiempo y he tenido la suerte de poder trabajar con él, disfrutar de su manera y profesionalidad y calidad de trabajo y además descubrirlo como persona y con quien conecto y comparto muchos proyectos e ideas. John Mueller. Una persona que tuve la suerte de compartir comida en un Brighton Qué bien. y de comer fish and chips al lado del mar en Brighton y explicarle la tradición catalana del tío de Nadal, de eso que, bueno, le das con un palo a un tronco, tal, para Navidad, el tío quedó Sí. alucinado y de explicarle un poco más sobre nuestra cultura. Me llegó a dar un chocolate suizo Sí. y fue, o sea, es una persona súper divertida. Qué Sí, bueno, qué sí. bueno, qué bueno. Mujeres en SEO. Mujeres en SEO, una comunidad liderada por MJ Cachón, Aleida y Estela Franco, y que ha unido a mucha gente que a lo mejor no se atrevía a decir, oye, soy SEO, pero es que además soy mujer, y que ha dado mucha oportunidad de conectar personas. De hecho, aquí conocí a algunas de mis mejores amigas a día de hoy que conectamos para ir a un SEO on the beach y quedamos, compartimos apartamento y es una comunidad muy bonita donde se comparten no solo trabajos y oportunidades, sino también momentos de desahogarse Qué bonito. y una comunidad que invito también a todas a aquellas que se dedican a eso a entrar. OpenEMAS. OpenIMAS, pues a un CMS que yo no conocía y que descubrí conociéndote a ti y con quien no solo me ha picado el gusanillo de saber más del CMS, sino conectando contigo de descubrir un poco más también al David persona. Muy bien. Clara Soteras. Voy a decir a eso pasapalabra, pero diría, no sé, que quiero seguir creciendo en ese sentido. Decías agencia, decías profesional, no sé dónde te va a llevar la vida. Ya te decía antes, fuera de cámaras, antena, como le quieras decir, o en off the record, ¿no? Si nos ponemos periodísticos, que estaba mi 2025 y que ya estamos terminando, estaba en modo hámster en esa rueda que cuando paras te estampas, ¿no? Un poco. Y de hecho quería hacer un poco de roadmap de lo que quería conseguir este año, pensando en el cambio laboral y demás. Y es que no he tenido tiempo. Y eso lo he comentado con varios colegas del sector y me han dicho, oye, Clara, es que tampoco tienes que hacer tu roadmap. Ahora mismo estás cogiendo, estás con velocidad, ¿qué tal? Todo te va bien, ¿vale? Pues no intentes, no, esto no, porque no está dentro de mi cajón y de mi horario y de mi pensamiento. Bueno, estoy disfrutando, me surgen propuestas que te piensas que no, o sea, cosas que no pensabas que te surgirían. La semana siguiente te sale algo y te dicen, oye, te invitamos aquí no sé qué en esta redacción de Estados Unidos a explicar no sé qué estáis haciendo y dices, Wow. perdona, dices, pues, ¿Por qué no? ¿por qué no? Como ¿Por diciendo qué yo, why no? not? Sí, sí. Y disfrutando un poco de eso porque lo que sí que estoy disfrutando ahora es de yo misma decidir que sí y que no. Claro. Y disfrutar de decir, pues yo ahora quiero hacer eso y considero que eso es una prioridad, pues lo hago. Que considero que esto o no lo voy a sacar bien o no me gusta la manera del proyecto o incluso la manera o el trato del cliente o tal, pues si de momento puedo tocar madera o donde sea, no sé si esto es mucha madera o es más plástico, pero bueno, um, pues no, ¿no? Y un poco eso.
Pues yo te tengo que dar la enhorabuena porque yo llevo en esto, pues mira, como empresa, pues casi unos 20 años y pues tú, que te estás como freelance, de estar donde estás y el ruido que estás haciendo, enhorabuena, mola mucho, Muchísimas gracias, David. mola mucho. Porque sí, de verdad que bueno, estoy viviendo, como te decías, una, un momento dulce, ¿no? E intentas hacer las cosas bien, pero después también me entra un poco oye, es que yo no quiero ser ni la pesada de los eventos, ni la que está en todos lados, ni terminar vendiendo humo, ese humo que yo a veces oigo gente y digo, es Sí, que, sí, ¿qué me sí, sí, dice de sí, sí, nuevo? Y no sí, sí. quiero ser eso. Por lo tanto, a veces también intento meter el freno. Bueno, date cuenta que tú hablas desde un punto de vista empírico, es decir, todo lo que hablas es porque lo has probado y porque lo ves y porque lo con tus clientes, ¿sabes? Entonces, bueno, la gente también ve ese lado profesional, ¿sabes? Sí. Y también por la ilusión que como lo dices y y eso mola mucho. Muy bien, terminamos. Invita a 3 personas para los Open Podcast Uf, a que ver, vengan aquí. va, te voy a decir MJ Cachón, ¿vale? Porque considero que es una SEO que yo sigo desde referencia desde hace mucho tiempo y que está haciendo cosas muy interesantes últimamente también sobre temas de análisis de AI overviews, de eye tracking. Bueno, y es una persona súper, además muy humilde y muy generosa. Así Qué bien. que creo que siempre comparte y siempre para sumar. Segunda persona, te voy a decir Esteba Castells, que es una de las personas, creo, más tímidas que conozco en ese sector. Es un coquito. Ahora mismo también está desarrollando una herramienta muy interesante de monitorización de AI Overview, ChatGPT, menciones, citaciones, etcétera, Qué bueno. y muy interesante. Y bueno, además de que él también hizo el cambio a consultora hace un poco antes que yo, seguramente. Sí. Y bueno, le está yendo muy bien también. Y además somos del mismo pueblo y nos conocimos también allí muy tal. Es un chico también súper joven y ya te digo, es muy tímido, pero tiene mucho que contar si consigues que venga. Y la última persona, no sé, es que tengo muchísimas, pero no sé, ¿qué te voy a decir? A ver, que esté relacionada con SEO o... Marketing, empresa. Ay, no sé qué decirte. A ver, yo qué sé, te voy a decir que invites a Carlos Ortega, que es una persona Sí, un crack, un crack. con la que trabajo también, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que siempre suma y siempre está dispuesto a ayudar, a compartir y que también debemos escucharle más. Muy bien, Clara, ¿has estado bien? Sí, súper bien. Un poco de frío ahora al final, pero creo que tú me ganas con el frío y eso que yo soy súper friolera. Pero he estado súper cómoda, me ha encantado la Guay. conversación, no sé a los oyentes qué tal, porque nos hemos alargado bastante, yo creo. Pero a mí no se me ha hecho pesado de nada, ¿eh? Haría 20 podcasts así, muy bien. Yo me lo he Bueno, pasado muy bien. yo me lo he pasado también muy bien y nada, el próximo en tu casa, ¿no? Sí, en Orense, allí estás invitada, invitadísima. Gracias. Enhorabuena por el libro, Muchas gracias, que de mucho éxito. hecho, como te comentaba antes, ahora está en español, pero lo vamos a presentar a finales de octubre en Madrid. Para aquellos que estén interesados será el día 29, si quieren que me escriban para saber más. Y va a estar disponible, lo digo aquí pues bastante en primicia, porque solo lo he contado hace un par de días en una presentación y fue en Petit Comité, que va a estar disponible en inglés. Y lo vas a presentar en...
Bueno, sí, lo voy a llevar a Turquía porque voy a hacer un workshop de Discover ahí a mediados de octubre. Entonces la idea es poderlo también llevar ahí y porque he tenido, bueno, algunos interesados en ese sentido que me han dicho, oye, ¿lo vas a sacar en inglés? Y bueno, después del éxito consideramos con Ismael, porque hemos publicado el libro conjuntamente, ¿no? Él como editor y yo como autora, hemos dicho, oye, pues bueno, pues probémoslo. Y ya está en fase final de traducción, que no es traducción al uso, ¿vale? Lo que te decía antes, porque Adaptación. claro, el libro, a la gente que lo haya ojeado, hay muchísimos ejemplos en español de lecciones argentina, de Podemos tal. decir que son no versiones diferentes, obviamente, pero Sí, sí, o sea, sí, sí, porque hay muchos capítulos del libro que tienen cosas muy concretas. Por ejemplo, ya, en uno de ellos habla de la dana. lógico. Claro, eso no, el mismo término no es en inglés. Entonces, las capturas de pantalla, los screenshots son sacados con ejemplos en inglés, con casos de uso en inglés, de medios de allí, de tal. O sea, es localizar el libro con nuevos ejemplos y muy adaptado a la audiencia inglesa. Pues hasta aquí. Enhorabuena por tu libro, que tengas muchos éxitos. Dejamos aquí, lo terminamos ya con el libro. Manual de instrucciones SEO para medios. Si seguís esto, estoy seguro al 100% que ya no solo Discover, sino vuestro periódico digital va a crecer y va a estar mucho mejor. Pues nada, muchísimas gracias por vernos, dejarnos un me gusta, si podéis o si queréis compartir el vídeo, seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram y suscribiros a nuestro newsletter en openimas.com/blog. Hasta el próximo. Adiós, gracias.